como bueno, ya ustedes han estado dando a conocernos los resultados de Planea, sobre todo en la comparación que se hace de 2015 a 2017, pues realmente no presentan una variación importante. Es ligeramente superior. Bueno, de hecho, en lenguaje y comunicación en el estado de Coahuila, pues, bueno, en el país y en el estado de Coahuila nos quedamos casi iguales, ¿no? Seguimos reprobados. Seguimos reprobados, en el sentido de que, bueno, Planea evalúa el desempeño de los niños en un rango de 200 a 800 puntos y nosotros nos mantenemos alrededor de 500. Entonces, digo, como país y bueno, esos resultados no son muy distintos en Coahuila, ¿no? En donde solamente en lenguaje y comunicación pues subimos 13 puntos y en matemáticas subimos 17 puntos. O sea, estábamos en 2015 13 y 17 puntos abajo en estas dos cuestiones que se evalúan. Entonces, pues los resultados obviamente pues no nos satisfacen. Creo que debimos haber logrado más. Sin embargo, bueno, pues hay muchos factores que explican, de alguna manera, no justifican, pero explican el por qué la educación sigue manteniéndose, como usted lo dice, ¿no? En un nivel reprobatorio. ¿Cuáles son esos factores, maestro? Mire, hay en el mundo un enfoque hacia la verificación de por qué las escuelas son eficaces unas y otras no son eficaces. Esos factores se distribuyen en 3 ámbitos. Es el ámbito familiar, es el ámbito del contexto y el ámbito escolar, básicamente. En los estudios que se han hecho en el mundo, en Latinoamérica y en el resto del mundo, bueno, esos resultados, ¿no? En cuanto a explicar por qué una escuela es más efectiva que otra, se distribuyen de la siguiente manera. Un 20%, hasta un 20%, diríamos desde el 12 hasta el 18, incluso al 20% de las variables explicativas se ubican en la escuela. Es decir, en un 10 de un alumno, nosotros como escuela podríamos lograr hasta un 2 de esa calificación. El contexto explica... ¿Por qué tan poco? ¿Por qué tan bajo? Bueno, lo que pasa es que, le digo, el efecto educativo no se logra únicamente a partir de la escuela. Sí, de acuerdo. Son esos 3 factores que dice la familia, el entorno, el contexto y ya lo que es la escuela. Pero así es. ¿Por qué tan bajo? O sea, ¿quiere decir que en la familia hay problemas y que hay problemas en el entorno? Bueno, quiere decir que la familia tiene mayor posibilidad, ¿sí?, de influir educativamente en los hijos, ¿sí? Obviamente, cuando la familia se sincroniza en la frecuencia de la escuela, los resultados se potencian. Correcto, y es un hecho que la mayoría de los padres de familia no se involucran en la educación con el niño. Le dejan la responsabilidad completamente a la escuela y al profesor. En la mayoría de los casos, sí, no absolutizando, hay padres muy responsables, muy dedicados y por eso dije en la mayoría muy al pendiente, casos. Desde luego, nosotros lo aceptamos de esa manera. Y entonces lo que hacemos en la escuela, luego no solamente no causa interés en la familia, sino que además causa contradicción, es decir, lo contraponen, ¿sí? Bien. Nos contradicen a lo que estamos haciendo en la escuela, y entonces es estar trabajando en la escuela con los padres en contra. Entonces, esto desde luego demerita los resultados. ¿Por qué? Bueno, pues porque el niño nace y crece en los primeros años en la casa, ¿no? Con la influencia, bajo la influencia de los padres. Ahí pudiéramos decir nosotros que se generan los cimientos de lo que va a ser el futuro ciudadano. Nosotros continuamos con esa labor. Y aunque bueno, la escuela no genera un efecto puramente instruccional. ¿Por qué? Bueno, porque somos ejemplo. Actuamos, estamos vivos en la escuela y a veces sin decirlo estamos generando aprendizajes en los muchachos, ¿no? A veces buenos y a veces malos. Entonces yo le diría que basados en las investigaciones que se hacen a nivel mundial sobre por qué la escuela o cómo un ciudadano logra ser una buena persona y un profesional exitoso, entonces diríamos, bueno, el 20% lo tenemos la escuela y asumimos esa responsabilidad. El 2%, el 10% lo tiene el contexto, ¿sí? Con la influencia de toda la comunidad. Uh-huh. Y el 70%
estaría en manos de la familia. ¿Qué significa esto? Que por más que nos esforcemos dentro de la escuela, es más, podríamos ser escuelas de excelencia como escuelas, pero desvinculadas de los padres, no podríamos lograr el éxito académico, el éxito profesional o el éxito de la ciudadanía de un estudiante, de una persona. Esto quiere decir que entonces, así como muchos de los maestros y muchas de las escuelas y la mayoría de los alumnos están reprobados, también la familia está reprobada. Desde luego, la familia está reprobada recientemente, ya lo había comentado con Marcela, y cuando usted me habla del panorama en la región, bueno, le diría yo que estamos ocupados en el asunto de restablecer el vínculo de la familia con la escuela. Restablecerlo primero, más tarde, bueno, pues perfeccionarlo, ¿no? Ir creciendo en esa relación escuela-familia, en la educación de los hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ya medimos el nivel de cumplimiento de las responsabilidades de los padres y los hijos. Tenemos ahorita en 10 escuelas secundarias rodando un proyecto de prevención, que es de prevención incluso del fracaso escolar, ¿sí? Y en esas escuelas estamos incorporando a los padres en el trabajo educativo escolar. No es una tarea sencilla. Medimos en principio el incumplimiento de los padres y, como usted lo dice, los padres están reprobados y están reprobados en su propia autoevaluación, ¿sí? Más tarde los hijos los evalúan y también los reprueban, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver únicamente con el cumplimiento de ellos hacia la escuela y hacia un hijo en proceso de educación escolar, ¿verdad? Entonces, obviamente, si dejamos que los padres por sí solos reflexionen y alcancen un día la conciencia de la importancia de su participación en el proceso educativo de sus propios hijos, pues a lo mejor nunca se va a dar. Entonces, en ese sentido, nuestro nuevo secretario de Educación, bueno, habla de que hay que trabajar mucho con los maestros, porque de ninguna manera evadimos la responsabilidad que como escuela tenemos, ¿sí? En esa proporción del 20%. Pero poco sirve si no incorporamos a los padres. Entonces, ¿quién debe hacer que los padres funcionen, que la familia funcione, independientemente de que sea la familia en el formato que sea, pero que funcione para que el hijo tenga la tranquilidad y tenga la posibilidad de desarrollar intelectual y en todos los sentidos? Maestro, pero en esta evaluación yo creo que le falta un factor, ¿no? Sí estoy de acuerdo en la cuestión de la familia, estoy de acuerdo en la cuestión del entorno, del contexto, y estoy de acuerdo en la escuela. Ajá. Pero ¿qué papel juega el gobierno? ¿Qué papel juegan las autoridades gubernamentales con un secretario como Arturo Nuño, que ni siquiera sabe leer o dice la palabra leer? Con secretarios que no son maestros, que no son docentes, que nunca han pisado un aula y que son más políticos, y cómo estas políticas educativas cambian en cada sexenio y no hay una continuidad ni una congruencia en los sistemas pedagógicos y didácticos. ¿Qué factor juega ello en la reprobación de la educación? Bueno, desde luego que el gobierno, desde el momento en que implementa el sentido y la dirección del sistema educativo, pues tiene una gran influencia en lo que suceda en las aulas. Sin embargo, yo diría que no es determinante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la intimidad de un salón de clase, ¿sí?, depende del profesor, del estudiante y del currículum, ¿sí? Entonces, independientemente muchas veces de las políticas educativas generales, los maestros que tienen la conciencia de qué es lo que se debe hacer, lo hacen, ¿verdad? Y bueno, a veces se ganan problemas por estar contradiciendo algunas cosas, ¿no? Pero yo le diría que, bueno, el gobierno establece las políticas generales, ellos nos dan los recursos, ellos presupuestan lo que se ha de hacer, ¿verdad? Sin embargo, la última palabra, diría yo, la tiene el maestro. Y si ese maestro se alía con la familia en el buen sentido, entonces creo que el sistema educativo empezará a cambiar. Empezará a cambiar no solo por los resultados de Planea, ¿sí?, sino empezar a cambiar en el sentido de que en el momento en que usted vaya a una escuela pueda verificar que el estudiante tiene un nivel de formación que cada vez es superior. Esto en la comprensión del mundo y la intención de cambiar ese mundo. Pero, a ver, yo quiero aquí preguntar algo. Recientemente la Casa del Niño cumplió 100 años. 100 años de estar recibiendo a chicos por diferentes circunstancias. Uh-huh. Los chicos pasan todo el tiempo de la semana dentro de la Casa del Niño. No Ajá. tienen a papá y a mamá, ¿no? Así es. Tienen una formación, ciertamente, una serie de hábitos, de disciplinas que se los da la Casa del Niño, pero finalmente llegan a ser
estudiantes exitosos y luego hubo testimonios de profesionistas que han hecho una vida íntegra como profesionistas y como seres humanos. Entonces, ¿faltó papá y mamá? Mire, yo le doy un ejemplo personal. Yo a partir de la secundaria me eduqué en un internado, no tenía papá y mamá físicamente no, pero el apoyo de ellos lo sentía, ¿sí se entiende? Entonces, el poco tiempo que yo pasaba en la casa, bueno, pues ellos hacían lo suyo, ¿no? Entonces creo que no me malogré como persona, como estudiante y como profesional. Claro que hay muchas excepciones. Cuando decimos que la familia tiene un papel preponderante en la educación de los nuevos ciudadanos, no nos referimos al 100%, nos referimos incluso a cuestiones de resiliencia en el caso de los niños, ¿no? Que a pesar de las adversidades, de no tener familia incluso, ellos salen adelante, pero son excepciones, o sea, no es la regla. Entonces, estamos de acuerdo, habrá niños que incluso los papás les estorben, habrá niños que sin papá no van a poder hacer nada. Entonces, el detalle aquí es, pues la mayoría, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños requieren del apoyo de papás, requieren de la educación que dan los papás, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, cuando nosotros les enseñamos algo en la escuela y el papá lo secunda, lo fortalece en su casa, al menos preguntándole al niño de qué se trató la clase, qué estás aprendiendo, estando de acuerdo o en desacuerdo con lo que está él aprendiendo, generando una concepción del mundo en el niño. Entonces creo que esa sería la clave, ¿no? Sí. Y estamos en el camino en Coahuila, por lo menos, ¿no? Recientemente nos visitó nuestro secretario de Educación, el doctor Higinio González, y bueno, independientemente de que él tenga una actividad política, pues yo reconozco que es una persona que sabe y que tiene sensibilidad hacia lo que es la educación, ¿verdad? Habíamos comentado en este mismo espacio sobre un programa de cero reprobación que ustedes criticaron. Y bueno, el secretario de Educación pues no está de acuerdo en eso. Entonces, aceptamos que habrá niños que no logren los objetivos, pero bueno, hay que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, de nada sirve esconder la cabeza como los avestruces, tenemos que enfrentar la problemática, pero yo le diría que si realmente queremos resultados espectaculares en los resultados que nos dan las estadísticas, pero en los resultados, en la interacción con los estudiantes, pues tenemos que enfocarnos más a la familia. La escuela tiene que hacer lo suyo. La escuela tiene que lograr que los profesores pasen de ser dadores de conocimiento a promotores de la búsqueda de conocimiento en los estudiantes. Ese paso lo tenemos que dar, ¿verdad? Pues sí, pero hay que atender todo de una manera integral, porque por ejemplo hay que atender de una manera muy importante también lo que tiene que ver con la infraestructura y las instalaciones de las aulas y de las escuelas y la tecnología y todo esto que es fundamental. Desde luego, todos esos factores, desde luego que influyen en el desempeño académico, ¿no? Y la misma Planea nos dice que las escuelas privadas tienen un resultado poquito más elevado que las escuelas públicas. Uh-huh. Y digo poquito más elevado porque, bueno, si hablamos nosotros que la pobreza es un factor que influye en el desempeño académico, si hablamos que la disfuncionalidad familiar influye en el desempeño académico, si hablamos que el tener a papás, etcétera, etcétera, si hablamos de que si el niño trabaja o no influye en el desempeño académico, desde luego que influye, ¿sí? Pero entonces, si fuera determinante, tendríamos que la educación privada en México estaría alrededor de los 800 puntos en los resultados de Planea. Sin embargo, solo están alrededor de 600, 590 y tantos. Entonces, yo diría, bueno, sí influye la cuestión económica, influyen todos esos factores, pero me parece que como determinante está lo que sucede en la familia. Entonces, en ese sentido, sí, le digo, no evadimos. Sí, tenemos muchas cosas que hacer en la escuela, desde lo que dice Marcela, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, que a veces ya es obsoleto. Claro. La conectividad, que es fundamental ahora, el buscarle el lado bueno a la tecnología, en lugar de satanizarla y prohibirla, sacarle provecho, ¿no? Los muchachos pueden aprender mucho por ahí, de hecho aprenden mucho por ahí. A veces cosas malas porque pues no estamos nosotros para orientarlos en el momento en que tienen el acceso. Pero si nosotros en la escuela lográramos eso,
Entonces creo que esto sería distinto. Muy bien, Juan Carmen Rentería, doctor en educación y coordinador de evaluación de la Subsecretaría de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila. Nuestro agradecimiento por su participación. Gracias a ustedes, es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias.